Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre los reparos al respecto de la auditoría tributaria con incidencia en el impuesto a la renta. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Los integrantes de este video somos Julio Rojas, Araceli Ceballos, Jaresh Segura, Lorena Castañeda y Moisés Donaires. Y ahora que ya estamos todos presentados, que empiece el video. A continuación hablaremos sobre el reparo de exceso de amortización de los activos intangibles respecto al software. En contexto de resumen, se da que la administración tributaria le pone un exceso de amortización como reparo al contribuyente, de hecho porque el contribuyente había amortizado su activo intangible, el software, no proporcional a la tasa que la norma de ley de impuesto a la renta ha previsto en el artículo 4. Analizaremos cada postura que se ha venido dando hasta el momento. Primero, partimos sobre la premisa de lo que es lo que nos dice la norma de la ley de impuesto a la renta. La ley del impuesto a la renta, en el artículo 44, nos menciona que los activos intangibles no podrán depreciarse como la llave, patente, marca, a excepción de algunos activos que tienen como duración limitada. Estos activos intangibles de duración limitada podrán amortizarse en dos opciones. En la primera, durante todo el ejercicio grabable, mandarlo al gasto, o la segunda opción del contribuyente que tiene es que durante 10 años como máximo puede amortizarse el valor del activo intangible. Y en mención a estos reparos sobre la amortización de activos intangibles, el Tribunal Fiscal ya se ha venido pronunciando como las siguientes resoluciones. La resolución del Tribunal Fiscal 3430 de la Sala 5 del año 2006 y la RTF 3412 del año 2018. Esta RTF es el Tribunal Fiscal, hace mención sobre los activos intangibles, el caso de definición, ya que en estas RTF nos menciona lo siguiente: que a diferencia de los bienes del activo fijo tangible sobre los que la legislación del impuesto a la renta prevé su depreciación como una forma de recuperar la pérdida de valor de bien, en el caso de bienes intangibles, aquellos de naturaleza inmaterial, el tratamiento es distinto. Y es que hace mención el significado del concepto de un activo intangible, que son aquellos de naturaleza inmaterial, y es por ello que el tratamiento tributario de estos bienes intangibles se da en el artículo 44, un caso especial, ya que en esta RTF también nos menciona de que en el activo fijo se puede recuperar mediante su vida útil, pero los bienes intangibles de duración limitada en el artículo 44 no se le da a proporción sobre su vida útil, sino nos da dos opciones como opción fija, que viene a ser durante el ejercicio grabable de un año, poder mandarlo a gastos, activo intangible de duración limitada, o amortizarlo durante el plazo de 10 años. Es decir, no está condicionado. Una mención específica del Tribunal Fiscal respecto al activo intangible, o en este caso al software, es la RTF 109251 del año 2019. Da el caso de desembolsos efectuados a uso de software de duración muy larga. En este RTF ya hace una mención específica de este reparo. Y la posición de la administración tributaria respecto a que el contribuyente había dado de baja su activo intangible y por ello ha reflejado en su contabilidad un gasto, temas con los que ya no vendría a usar la licencia de su software. La administración tributaria también alega de que el contribuyente no había demostrado, no había dado las pruebas, la fehaciencia de que esos temas contractuales ya iban a romperse y por ende el contribuyente iba a dar de baja su activo intangible. Y como punto crítico de esta RTF por parte de la administración tributaria,
hace mención del artículo 44 de la mencionada ley que el contribuyente había optado por la opción de amortizar su activo intangible con una tasa de 10%, pero la administración tributaria observa de que el contribuyente, habiendo dado de baja ese activo por temas contractuales, debió efectuar esa tasa proporcionalmente al resto del uso de ese software, por lo cual el contribuyente no habría hecho y por eso se da el reparo respectivo. Y el Tribunal Fiscal le da la razón a la Administración Tributaria por el reparo de exceso de amortización del software SAP. Y un segundo reparo que se le hace al contribuyente es por el tema de gastos de indemnizaciones por vacaciones no gozadas. En este caso se da el contexto de que el contribuyente había deducido de su declaración jurada anual el impuesto a la renta el importe de indemnizaciones no pagadas o no gozadas. Y es que el contribuyente alegó de que al momento de pagarse a los trabajadores en su cese o sin desvínculo laboral, este dedujo en su DJ anual el importe mencionado de este tema. Y es que el contribuyente dio su postura de que es en ese momento en que se hace deducción ese gasto y por consecuencia la administración tributaria da su opinión respecto a cuándo se devengó ese gasto o cuándo originó ese gasto o cuándo se debió deducir ese gasto. Analizaremos los tipos de posiciones del Tribunal Fiscal, del SUNAT y del contribuyente. Y como norma pionera de este reparo se hace mención al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta. En este artículo hace mención al devengo de un ingreso o de un gasto, que en el artículo 57 nos menciona que un gasto se devenga al momento de su ejercicio grabable, esto es, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, coincidiendo con el ejercicio comercial. Y es que en el último párrafo del artículo 57 nos menciona un caso excepcional, que es lo siguiente: en aquellos casos en que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de tercera categoría oportunamente, y siempre que la SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio en que se conozca no implica algún beneficio fiscal, se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio en la medida de que dichos gastos sean provisionados contablemente y pagados tributariamente antes de su cierre. En esta opinión de parte del Tribunal Fiscal, que un gasto se devenga, hace su postura mención al artículo 57 del último párrafo. También en la RTF 028122 de la sala y también una postura del Tribunal Fiscal en su RTF, la número 2812 de la sala 2 del año 2006, el concepto de devengo supone que se hayan producido hechos oficiales generador de ingreso o gasto y que el compromiso no esté sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, siendo que los hechos sustanciales se originan en el momento en que se genere la obligación de pagarlo o el derecho de adquirirlo, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago efectivo, lo que supone que una certeza razonable en cuanto a la obligación y a su monto. En esta RTF el Tribunal Fiscal hace mención de que un gasto o un ingreso se devenga o se reconoce al momento que se generan los hechos sustanciales, es decir, al momento en que adquiere el ingreso o adquiere el uso de ese hecho sustancial que ha ocurrido. Como mencionamos al inicio, el contribuyente había deducido de su declaración jurada anual el importe del concepto de indemnizaciones no gozadas de los trabajadores al momento de desembolsar el dinero, pero recordemos que en este concepto de indemnización de vacaciones no gozadas hay un término importante que debemos recalcar, que es el siguiente: la indemnización por falta de descanso vacacional se genera cuando el trabajador no goza de dicho descanso físico luego de haber transcurrido un año de haberse generado el derecho al descanso vacacional, el mismo que se obtiene por cada año completo de servicios
laboral. Esto es importante al momento de analizar este reparo de indemnizaciones no gozadas, porque nos dice y menciona la postura de SUNAT de que el derecho o al momento que se le devengue este gasto es durante el vínculo laboral, más no al momento que le desembolsa el dinero para dar a sus trabajadores por parte del contribuyente. Y es por esto que, por último, las conclusiones de este reparo es que la administración tributaria da las conclusiones, valga la redundancia, de que el origen o el devengo de este gasto no se originó al momento que el contribuyente pagó a sus trabajadores al cese laboral o al desvínculo de esto, sino que se originó el devengo tributario del gasto durante la vigencia del contrato, porque ellos, los trabajadores, tuvieron el derecho de descanso vacacional no gozadas durante su ejercicio laboral de la entidad. Voy a hablar sobre gasto por indemnización por despido arbitrario que no cumple el principio de causalidad. Bueno, el argumento del contribuyente dice que el pago por este concepto se hizo cumpliendo las normas laborales correspondientes y va a contemplar la obligación de reconocer la indemnización que se realizó por el despido arbitrario. Sin embargo, la SUNAT dice que no se acreditó la relación de causalidad de la indemnización por despido arbitrario con la generación de ingreso y mantenimiento de la fuente productora. El Tribunal Fiscal indica que el principio de causalidad es la relación que va a existir entre el egreso y la generación de rentas gravables. Además, todo el gasto debe ser siempre necesario y vinculado con la actividad que se esté desarrollando. Asimismo, va a señalar también que el pago de la indemnización constituye un pago efectuado con el cumplimiento de una obligación legal asumida por el empleador. Finalmente, el Tribunal Fiscal va a levantar el reparo y este fundamento presentado por la SUNAT va a carecer de sustento. El siguiente reparo es indemnización al personal sin acreditar la utilización de medios de pago. Bueno, el argumento del contribuyente. Esta empresa presenta en los medios de pago que sustenta las indemnizaciones de medio de pago de los trabajadores por el monto correspondiente según la cuenta bancaria, según la cuenta bancaria de la empresa ProBook. Bueno, sin embargo, la SUNAT dice que se va a proceder al reparo porque la empresa no brindó todos los medios de pago suficientes que condicionen la deducibilidad de gasto en el ejercicio según la lucha contra la evasión de la formalización de la economía. Esto señala que se debe utilizar los medios de pago. O sea, la SUNAT siempre va a argumentar que siempre se va a usar todos los medios de pago correspondientes, ¿no?, que una empresa va a solicitar. Bueno, en conclusión, el Tribunal Fiscal, al ver que la empresa no está presentando estos medios de pagos necesarios para que pueda sostener la de su deducibilidad dentro del ejercicio, estos van a ser reparados según el argumento que está brindando la SUNAT. Eso es lo que va a manifestar el Tribunal Fiscal. Bueno, este primer reparo es participaciones a los trabajadores pagadas después del vencimiento de la declaración jurada anual, o sea que no tengan sustento. Bueno, según el argumento del contribuyente, manifiesta que esta empresa, Perbus, alega que va a existir la contradicción entre las normas laborales y también las normas tributarias, por lo que se va a optar por cancelar de acuerdo a las normas laborales, mientras que al respecto va a haber un importe significativo que no se están presentando en los comprobantes que van a apelar su comprobación debido a las contingencias ajenas que van a ser representadas en la apelación. Eso es lo que se manifiesta en el argumento del contribuyente. Bueno, ahora viene el argumento de la SUNAT. Bueno, la SUNAT va a manifestar que la participación de los trabajadores ha ascendido y que la empresa Probus solo exhibió algunas boletas de utilidades, bonificaciones y algunos estados de cuenta. Sin embargo, va a afirmar que estas fueron pagadas posteriormente a la presentación de la declaración jurada del ejercicio del año 2012. Bueno, mientras el Tribunal Fiscal, de acuerdo a todo lo que se ha expuesto, llega a la conclusión de que la empresa no acreditó haber realizado el pago de la participación de los trabajadores correspondientes del año 2012 hasta la fecha de la presentación y pago de la declaración jurada.
Esto manifiesta que el 2 de abril de dicho ejercicio va a manifestar que el reparo se encuentra arreglado en la ley. Activos cargados a resultados. Argumentos de la SUNAT. El artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta está señalando que no son deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera categoría las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter permanentes. Argumentos del contribuyente. Que la recurrente señala que por el reparo que solo se debió reparar el exceso del 1/4 de la OIT y por el reparo manifiesta que la fabricación de muebles de oficina califica como un activo fijo según la norma internacional y que no debería estar considerada. Argumento del Tribunal Fiscal. Que cuando a lo alegado por el recurrente respecto a que la administración solo debió reparar el exceso de 1/4 de OIT, cabe señalar que el artículo 23 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala expresamente que el costo del bien no debe exceder del límite establecido sin establecer un tratamiento distinto respecto de la parte del costo que no excede dicho límite, por lo que no resulta atendible dicho argumento. Gastos que no incumplen con el principio de causalidad, gastos de viaje al exterior, gastos de alojamiento nacionales y gastos ajenos al giro del negocio. Argumento de la SUNAT. El fiscalizador menciona que dichos gastos no cumplen con el principio de causalidad, además de que no se mencionaron los motivos ni resultados del viaje. Argumento del contribuyente. Sustentación de documentos fehacientes de los gastos incurridos en el viaje, la no obligación de presentar comprobantes emitidos en dicho país. Argumentos del Tribunal Fiscal. El tribunal señala que no es posible desvirtuar el reparo, ya que no hay información que sustente dichos gastos con el principio de causalidad. Gastos que no cumplen con el principio de causalidad, cuya cancelación no ha sido acreditada con los medios de pago, gastos sin sustento documentario, gastos cuya cancelación no está acreditada con medios de pago y gastos sin sustento documentario, y cuya cancelación no ha sido acreditada con medios de pago. El argumento de la SUNAT fue la no presentación de documentos mínima que sustente dichas operaciones. Argumentos del contribuyente. El recurrente menciona que dichas operaciones se encuentran ligadas al rubro del negocio y que presentará la documentación pertinente. Argumentos del Tribunal Fiscal. Las operaciones deben ser sustentadas mediante documentación y que dicho reparo se encuentre arreglado a la ley. Gastos que no cumplen con el principio de devengado de disminuciones en el ingreso, que no cumplen el principio del devengado, gastos de ejercicios anteriores y reversiones de ingresos, diferencias sustentadas. Argumentos de la SUNAT. Que según el último párrafo, excepcionalmente en aquellos casos en que debido a razones ajenas al contribuyente no hubiera sido posible conocer un gasto de la tercera categoría y siempre que la SUNAT compruebe que su imputación en el ejercicio se conozca no implica la obtención de algún beneficio fiscal, se podrá aceptar su deducción en dicho ejercicio en la medida que los gastos sean provisionados contablemente y pagados íntegramente antes de su cierre. Argumento del contribuyente. Sostiene que no ha demostrado que los criterios contenidos en la NIC 18 no se cumplen y por ende que no sean procedentes los estornos o disminuciones de ingresos ni que los gastos no cumplen con el principio de devengado y que no sean deducibles los gastos de ejercicios anteriores. Argumentos del Tribunal Fiscal. Dado que no obra en el expediente sustento alguno en relación con la diferencia determinada de dicho monto y encontrándose acreditada la revisión de los ingresos no correspondía, se efectúe una revisión en exceso, por lo que el reparo se encuentra arreglado a ley. El punto 6 de la RTF es nota de crédito no sustentada. Según la SUNAT,
afirma que la empresa no presentó la documentación para sustentar la disminución de los ingresos por los servicios por el cual se emitió la factura y de esa misma forma tampoco presente la recepción de la nota de crédito. El contribuyente nos dice de que no presentó documentación adicional que pueda sustentar el movimiento de la disminución de sus ingresos y de esa manera sustentar la emisión de dicha nota de crédito por su cliente. En el punto 7 de la RTF habla sobre el gasto sustentado en comprobante de pago emitido por proveedor no habido. El contribuyente nos dice que no está de acuerdo con el reparo, dado que la condición de no habido no puede considerarse como una prueba de su realidad y solo evidencia que al momento de la verificación no se encontró su domicilio, además de haber tenido la condición de no habido en la fecha de emisión del comprobante. La SUNAT nos dice que no son gastos deducibles para la determinación de la renta imponible, ya que cuya documentación sustentatoria no cumple con los requisitos y características mínimas establecidas por el reglamento de comprobantes de pago. Mi conclusión en este reparo es que el contribuyente debió estar más alerta de sus comprobantes de compra y así evitarse conflictos como este tipo. El punto 8 de la RTF es con respecto a los activos fijos sujetos a la depreciación de 10%. Esta depreciación no guarda relación con la actividad generadora de renta y es un exceso en gasto de depreciación de vehículos. El contribuyente nos dice que las impresoras, proyectores y teléfonos inalámbricos constituyen equipos de procesamiento de datos, por lo que corresponde la aplicación de tasa máxima de depreciación, que es el 25%. Además dice que debe considerarse un criterio de casualidad amplio, siendo un hecho concluyente no contar con los documentos suficientes para el sustento de dicho gasto. La SUNAT dice que el desgaste que sufran los bienes del activo fijo que los contribuyentes utilicen en negocios, industrias u otras actividades se compensará mediante la deducción por depreciaciones, además de que no deba excederse el porcentaje máximo establecido por cada unidad del activo fijo. También que debe de tenerse un control permanente de los bienes del activo fijo. Mi conclusión en el reparo es que el contribuyente debió seguir el reglamento establecido con respecto a los porcentajes de la depreciación. El punto número 9 habla sobre la omisión de ingresos. El contribuyente nos dice que no pudo presentar la información requerida oportunamente por contingencias que fueron ajenas a ello. Sin embargo, la SUNAT solicitó al contribuyente que sustente el motivo por el cual omitió declarar los ingresos por concepto de intereses, considerando que en el balance de comprobación se mostraron los montos pendientes de cobro por préstamo.